Como podemos ver en esta pantalla, al final de nuestra pantalla tendremos las opciones que serán reacciones. Dentro de este icono podremos encontrar la opción de levantar nuestra mano en el caso de que necesitemos realizar alguna participación. Como una indicación adicional, se nos ha habilitado dentro de la configuración el compartir pantalla, pero por favor, por respeto a nuestros panelistas, no optemos por esta opción, sino simplemente permitamos que sean los ponentes quienes ingresen con esta opción, ¿de acuerdo? También tendremos el apartado de chat, que veo que alguno de ustedes ya lo ha utilizado. Cualquier duda adicional, estamos a la orden. Nos pueden enviar un chat interno en el caso de que tuvieran algún inconveniente. Sean bienvenidos. Gracias, María Eugenia. Patricia. Buenos días. Tengo el gusto de darles la bienvenida al tercer taller La ciudad en los procesos constituyentes en América Latina desde una óptica comparada. Mencionando breves antecedentes, inicio señalando que después de diferentes experiencias constitucionales en América Latina, saliendo de las dictaduras militares o instalando el dogma neoliberal, o desde posiciones nacionalistas de izquierda, ahora en Chile, en Perú, en Guatemala, y con interés en toda la región, se abre una nueva generación de procesos constituyentes en respuesta a demandas sociales. Gran parte del debate actual se centra en la elección de la convención y en las demandas más apremiantes por parte de la mayoría de la población. Entre otros, el cuestionamiento al Estado subsidiario, al centralismo y a la corrupción, al agotamiento del sistema privado de salud, la educación, la seguridad social, el acceso a la vivienda, así como la privatización del agua y los temas ambientales. De las 8 sesiones desarrolladas en enero y febrero del año en curso, en el marco de este taller Constitucionalismo Urbano, se observa que la ciudad hasta ahora no ha sido considerada en los textos constitucionales de América Latina, o solo lo ha sido de forma tangencial. Ahora, con la importancia de la convivencia de las sociedades latinas en las ciudades del siglo XXI, la era de la ciudad, tenemos el desafío de abordar la ciudad en el proceso político del momento constituyente en el texto constitucional. Este tercer taller de marzo de 2021 centra su debate y análisis sobre los temas de las ciudades capitales, las áreas metropolitanas, el ordenamiento territorial y sobre las tensiones que suelen darse entre las distintas entidades territoriales, sea entre el Estado y el gobierno local, la gobernanza del área metropolitana y un gobierno local, y entre distintos barrios dentro de la misma ciudad. La sesión de hoy, 18 de marzo, enfoca puntos de comparación sobre el estatus de las ciudades capitales en distintas formas de Estado, sea federal, descentralizado, unitario y variantes. Les presento a Paulina Savage, quien será moderadora de esta sesión. Paulina Savage, política chilena, trabajadora social vinculada durante la dictadura cívico-militar a los círculos de defensa de los derechos humanos. Fue subsecretaria de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo y fue ministra de Vivienda y Urbanismo de 2014 a 2018. Bienvenida, Paulina, tienes la palabra. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos y a todas. De verdad, esta es una oportunidad importante para compartir experiencias y, como bien ha dicho Patricia, estamos abordando el tema del constitucionalismo urbano desde una perspectiva general, intentando compartir aprendizajes, pero también abordando los desafíos de este momento tan crítico que estamos, donde la pandemia ha dejado en evidencia las precariedades de nuestros sistemas políticos, las inequidades de nuestra vida urbana y, por cierto, los desafíos que hoy día enfrentamos varios países de modificar nuestras cartas constitucionales. En el caso de Chile, el hablar hoy día sobre las ciudades capitales tiene una importancia adicional, y es que conjuntamente con el proceso constituyente estamos dando un primer paso de descentralización. Y va a coincidir el proceso de discusión de nuestra nueva Carta Fundamental, los consensos que logremos en esa materia,
con el inicio del proceso de descentralización y la elección por primera vez de autoridades regionales. Entonces, cuando hablamos de las ciudades capitales, estamos hablando de una realidad muy particular, que es donde se concentra la vida urbana, pero también el poder político y un conjunto de actividades que hacen que la capital del país, ya sea de un país federal, un país descentralizado o un país unitario, tenga una particular complejidad tanto desde el punto de vista de su gobernabilidad, pero también tenga mayores oportunidades y también mayores desafíos. Vamos a contar hoy día con la participación de 3 grandes expositores de 3 países que tienen larga data en los temas urbanos y que van a compartir con nosotros sus reflexiones y sus experiencias. Por una parte, Fernando Carrión, que ha sido un protagonista de estos eventos y de estos seminarios, arquitecto ecuatoriano, que ha desarrollado múltiples actividades durante largos 45 años en el campo de la academia, de las actividades culturales, administrativas y de las ciencias sociales. Ha editado más de 100 libros y es fundador y coordinador de la Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos, que agrupa a 18 universidades, la red CIVITIC. Vamos a tener también acá a Paul Bromberg, físico y político colombiano, profesor de Física y de Gobierno Urbano en la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador de la revista Razón Pública y alcalde de Bogotá en el año 1997. Y vamos a tener también la experiencia de México a través de Alejandro Encinas, que es economista y político mexicano. Fue secretario de Medio Ambiente, de Desarrollo Económico, de Gobierno y jefe de gobierno del Distrito Federal, diputado y senador al Congreso de la Unión y es subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México. Y vamos a tener el comentario de mi compatriota Claudio Rego, abogado y político chileno, que ha tenido de verdad una experiencia increíble en los temas de gobernanza, porque ha estado en los distintos poderes del Estado. Fue alcalde de una comuna importante de la región metropolitana, que es la comuna de Peñalolén, fue ministro de Vivienda y Urbanismo, ejerció el cargo de intendente de la región metropolitana y hoy día está postulando al cargo de gobernador regional de la región metropolitana, que sería, ya como lo hemos dicho, el primer gobernador de nuestra ciudad capital y el área metropolitana de Santiago. Por lo tanto, tenemos aquí en este panel personas que tienen mucha experiencia, mucho que compartir y de las cuales tenemos mucho que aprender. Vamos entonces a partir con los 15 a 20 minutos iniciales de Fernando Carrión. Fernando, 2 minutos antes te digo para que vayamos apretando el tiempo y tengamos oportunidad de todos. Y muchas gracias por estar todos aquí hoy día en este debate. Muchísimas gracias, Paulina, por la presentación y un saludo cordial a todos y a todas que se encuentran en esta sala. Lo que voy a presentar lo he titulado Capitalidad y Autonomía, tema constitucional olvidado en América Latina. Y me parece que es un tema absolutamente relevante para una discusión como la que estamos planteando. La manera de introducción, lo que debería señalar es que muy poco se ha debatido y se ha estudiado lo que significan las ciudades capitales en América Latina, porque hemos tenido como elementos dominantes dos temas. Uno, lo que es la primacía urbana, que no es otra cosa más que la relación de la ciudad más grande respecto a las otras ciudades, que se inscribe en la lógica de la jerarquía de ciudades. Y esto ha conducido a las discusiones, a las investigaciones de las ciudades grandes, las ciudades medias, las ciudades pequeñas, etcétera. Pero nunca estuvo presente el sentido de capital. Y el otro que probablemente ahora tiene más peso es el de la metropolización, que no es otra cosa más que el vínculo de la ciudad nuclear con su región inmediata a partir de cuestiones económicas, de transporte, de cultura, etcétera, pero donde tampoco está presente el tema de la capital y de la capitalidad. Y claro, son las ciudades más grandes las que existen. Esto lo que nos demuestra es que ha sido bastante poco trabajado la relación entre Estado y ciudad capital. En otras palabras, el tema de la capitalidad y el tema de la autonomía que han estado más bien fuera.
Para provocar el debate político en esta ocasión, voy a tratar básicamente cuatro puntos. Uno, primero, los tipos de Estado, que algo planteó Patricia en su presentación inicial, que existen en América Latina. El segundo, entrar en esta discusión que me parece que es clave de autonomía y capitalidad, que terminan siendo factores determinantes en lo que es una ciudad capital. Luego, entrar en algunas características comparativas de lo que está ocurriendo con las ciudades capitales en América Latina. Y lo interesante es que desde más o menos la década de los años 90, en general en la región, empieza a verse el tema de la autonomía como un tema específico de las ciudades capitales, porque es donde más complejidad existe. Y bueno, finalmente, lo que podrían ser algunas conclusiones. Son estas cuatro ideas. Empiezo la primera con tipos de Estado. En América Latina, en general, predominan dos tipos de Estado. Uno, podríamos llamarlo el Estado unitario, donde está Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, etcétera. Y el otro que son los países federales, donde obviamente son los más grandes de América Latina, como el caso de Brasil, el caso de México y el caso de Argentina. Pero en este siglo, de lo que he estado revisando un poco las discusiones sobre los temas constitucionales en América Latina, daría la impresión que estaría empezando a aparecer uno nuevo, un tercero. Frente al unitario y el federal aparecería el Estado autonómico. Y que me parece que es algo muy interesante porque proviene de la experiencia española en las nuevas constituciones. Y yo creo que aquí básicamente son dos. La de Bolivia, que es en el 2009, y la del Ecuador, que es en el 2008. Y lo que hacen es a través de técnicos, consultores, relaciones políticas, etcétera, traer de alguna manera el modelo español que se produjo con la Constitución de 1978, que tiene dos características. Uno, que plantea en esa Constitución que hay una autonomía territorial, jurídica, financiera y administrativa en los territorios españoles. Y esto tiene una vieja tradición en España que no solo es antes de la dictadura, sino tiempos incluso anteriores. Pero con la salida de la dictadura justamente en el año 78, con la transición, esto entra con mucho más fuerza y por las características de España, que tiene, bueno, países adentro, como el País Vasco, Cataluña, etcétera, etcétera, y que se expresan como comunidades autonómicas. Y entonces, ahí lo que se plantea es que esta autonomía territorial se expresaría por lo menos en tres niveles explícitos. Uno, las autonomías autonómicas, que son las autonomías regionales. Segundo, las provincias o provinciales. Y en tercer lugar, los municipios. Y lo que es interesante es que no hay una norma general para estas tres instancias territoriales, sino que hay mucha simetría. En otras palabras, la Comunidad de Madrid con la Comunidad de Cataluña tienen normas totalmente distintas. Y eso lo permite la Constitución. Es decir, desde la Constitución española se reconoce la simetría. Entonces, yo creo que esto llegó a América Latina, básicamente a Bolivia y Ecuador, y aquí entró desde dos perspectivas. Una desde el tema de lo plurinacional, que en eso se acerca mucho a España, y desde la perspectiva del autogobierno de ciertos territorios. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que esto de lo plurinacional y lo autonómico se convierten en los principios básicos de la construcción de los territorios dentro de las dos constituciones, la de Bolivia y la de Ecuador. Me parece que ahí hay elementos interesantes para una cuestión de este tipo. La segunda idea, capitalidad y autonomía. Por un lado, hay un gran cambio de estos conceptos y vamos a ver cómo. Son cambios históricos. Y por otro lado, lo uno sin lo otro no pueden entenderse. La autonomía es respecto a la presencia estatal, es decir, a la capitalidad que se expresa en un territorio. Aquí parto señalando una tesis de Saskia Sassen, que ella señala que hay tres actores a nivel global este rato, en el mundo, en el planeta, que es el Estado en crisis, en descomposición por los procesos de reforma, la propia reforma del Estado y algunos otros elementos más,
la presencia con una fuerza impresionante de las corporaciones globales en términos económicos, y en tercer lugar el Estado. En otras palabras, según Saskia Sassen, hoy día el protagonismo del Estado es muy fuerte, no solo por la población, no solo por la economía que tiene, sino porque ya tienen una expresión política fuerte. Y en esto, principalmente las ciudades más grandes y las ciudades que se encuentran, bueno, las más grandes, pongamos el caso San Pablo, Ciudad de México, Buenos Aires, etcétera, pero también algunas ciudades que se ubican estratégicamente y que no son muy grandes. Pongamos el caso de Panamá, por ejemplo, o qué sé yo, Monterrey en México y así sucesivamente. Entonces, estos tres actores globales están en un proceso de transformación brutal. Primero, el caso del Estado. Los estados están cambiando, producto, como decía, de la reforma del Estado. El tema de desregulación es clave, es decir, todo el proceso de privatización, el ajuste, ni se diga, la descentralización también y la apertura internacional. Son cuatro elementos absolutamente claves de la reforma del Estado que modifican el Estado. Y si nosotros entendemos que la capitalidad es una presencia del Estado, el cambio del Estado implica un cambio de la capitalidad. En segundo lugar, producto de esto mismo, no solo que cambian los estados, sino que está cambiando el modelo de acumulación. Y en esto el peso de mercado ha entrado con mucha fuerza a través, como decíamos, de las corporaciones globales en el ciberespacio. En otras palabras, todo el proceso de plataformización que estamos viviendo, como es el caso de Uber, Amazon, Google, bueno, es ese conjunto de plataformas que hoy día existen y que van por encima incluso de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque son globales y porque son privadas. Y eso produce una restricción de la presencia del Estado en los territorios, en las capitales, porque emerge este nuevo actor, llamémoslo así. Por eso es que las ciudades están cambiando y cambian, yo diría, desde el siglo pasado para acá, de una ciudad nuclear que se desarrollaba en un territorio y en el marco de un Estado. Una ciudad, un territorio y un Estado. Y lo que estamos viviendo hoy día es una cosa totalmente distinta. Es una ciudad-región, porque hoy día ya no se urbanizan ciudades, sino se urbanizan regiones, que es pluriestatal, es decir, ya no depende de un estado, sino depende de varios estados, porque son ciudades globales. Y la otra cosa que es muy importante es que ya no dependen solo del estado, sino también del mercado. Esto hace que las capitales cambien sustancialmente. La capitalidad hoy día ya no depende exclusivamente del estado. Y aquí les pongo un ejemplo muy interesante que es Amazon, que en los Estados Unidos hace un par de años hizo un concurso para establecer una sede alterna a la que tienen en Seattle. Hizo un concurso, participaron 200 ciudades de los Estados Unidos. Y lo que ofrecía Amazon era básicamente una inversión considerable, de generación de empleo importante y de vínculos nacionales e internacionales. Y en las bases del concurso establecían cuáles eran las condiciones de infraestructura, como aeropuertos, como carreteras, autopistas, etcétera, pero también condiciones económicas, es decir, impuestos, por ejemplo, o apoyos económicos. Y se ofrecieron aeropuertos, se ofrecieron helipuertos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se estaba discutiendo la capitalidad de una empresa, ya no en Seattle, sino en otra. Y fue muy interesante. Y este rato Amazon tiene la información clasificada más fuerte que los propios Estados Unidos, porque tiene la información de 200 ciudades. Y entonces ahí, en esa nueva capitalidad, obviamente que la discusión de la autonomía termina siendo un elemento decidor. Veamos algunas características de la capitalidad y de la autonomía. La capitalidad no es otra cosa más que la presencia, la proximidad del Estado y de estas empresas, mientras la autonomía es lo contrario, la distancia. Y aquí viene una cosa que es muy importante. Nosotros hemos discutido la autonomía en términos generales en América Latina, pero no hemos discutido la autonomía de las ciudades capitales, donde está con mayor presencia y proximidad del Estado. Por eso es que la capitalidad introduce una particularidad en la ciudad capital alrededor del tema de la autonomía. Y por eso tiene que ser discutida de una forma distinta. No es igual. ¿Qué es una capitalidad? En términos tradicionales y entendido como la ciudad sede del Estado, la cabeza, la cabecera
capitis, etcétera, del Estado en el territorio. ¿Qué es lo que se entiende como autonomía? Y este es simplemente lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. En otras palabras, la autonomía es una relación de dependencia dentro de un Estado. A diferencia de, por ejemplo, todas las discusiones que se están teniendo hoy día en Cataluña. Ahí está presente lo que es autonomía, es decir, dependencia del Estado español, pero también está la independencia, es decir, la creación de una autonomía, pero autonomía, una soberanía o una independencia. Y eso no es autonomía, es una cosa totalmente distinta. ¿Qué es lo que ocurre antes en términos de la capitalidad? Es que simplemente era el despliegue de los aparatos estatales en la ciudad. Era un solo Estado, ahora son varios estados, y era solo el Estado, ahora es el mercado. Y entonces eso es muy claro por la presencia de varios estados, por la globalización que introduce esto, y también la presencia de lo que veíamos hace un rato, las corporaciones globales con alta tecnología. Entonces aquí viene una pregunta. ¿La capital tiene autonomía? Sin duda que sí, pero es una autonomía totalmente especial a la que existe en los otros territorios de nuestros países. ¿Y por qué? Porque esta autonomía tiene que regular los distintos niveles del Estado. Por ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México, el área metropolitana de México, más bien dicho. Tenemos la Ciudad de México, que tiene alrededor de 9 millones de habitantes, pero sobre el área metropolitana están 4 estados y tiene una cantidad muy grande de municipios. Entonces, eso tiene que regular respecto del Estado, pero también tiene que regular respecto a la economía. Porque, siguiendo con el ejemplo, en Ciudad de México y en México, están presentes las corporaciones de estas globales con una fuerza impresionante. En otras palabras, la capital, que debe tener una autonomía, tiene que regirse a partir no de una sola relación con el Estado central, sino con varias autonomías yuxtapuestas de carácter público y privado. Y siguiendo nuevamente con el caso de México, con una autonomía intraurbana, intralocal, porque Ciudad de México tiene 16 alcaldías. Y estas 16 alcaldías, que antes eran delegaciones, y incluso el nombre de delegación era una delegación del poder de jefe de gobierno hacia estas 16. Hoy día ya no es eso así. Hoy día son alcaldías autónomas. Entonces, es complicado porque aquí el sistema de autonomías está yuxtapuesto entre lo público, que tiene varios niveles, y lo privado, que también tiene varios niveles. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y esta es la tercera idea, con respecto ya explícitamente a las ciudades capitales. Que hay una especificidad de la autonomía en cada una de estas capitales y que se ha construido en estos últimos años, yo diría en estos últimos 30 años, en 2 momentos específicos. Uno en la década de los años 90, que es muy interesante porque en la década de los años 90, incluso antes, en la década de los años 80, lo que teníamos en América Latina era que solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. La mayoría fueron, se introdujo esta lógica en el año, a mediados de la década de los años 80, y eso produjo una presencia política de los territorios en su relación con el gobierno nacional. Y fue el momento en que se construyó en América Latina, el momento histórico que se construyó en América Latina, los poderes locales. Porque ya había una representación de los territorios confrontado con los gobiernos nacionales. Entonces, en los años 90, lo que ocurre en términos de las capitales es que buscan una especificidad, y eso me parece claro, y eso tendría que estar en las constituciones. Y está de hecho porque la elección de las autoridades locales en muchos de los países de América Latina implicó las reformas constitucionales para que puedan elegir sus jefes de gobierno locales. Pero no solo eso, esta búsqueda de especificidad también requería mucho más competencias. Y eso hay que ver caso por caso, pero mucho más competencias. Y uno de los elementos principales son más recursos económicos. Y es impresionante cómo antes del cambio de siglo,
los gobiernos locales empiezan a tener recursos mucho más amplios de los que tenían a principios de la década de los años 80. O sea, con la elección popular de alcaldes y de autoridades locales, esos poderes locales tuvieron más competencias y más recursos económicos. Pero lo que sí ocurrió es que hubo un proceso de desconcentración, más que de descentralización, al interior de los territorios. Y lo que se tuvo fueron administraciones dependientes. ¿Qué es lo que pasa en la primera década de este siglo? Pues hay un cambio sustancial. Aquí ya no es descentralización, ya no es desconcentración, sino descentralización. Y tenemos ya el impacto de la elección popular de las autoridades locales, que además introducen la descentralización al interior de las unidades administrativas territoriales. En otras palabras, hay elección popular de autoridades intralocales. Con el ejemplo de México queda claramente explicitado. Pero eso tenemos en otras ciudades, qué sé yo, como el caso de Montevideo y otras más. Y lo interesante de esto es que esta descentralización o este fortalecimiento de la autonomía de las capitales, lo que produce es que haya una caja común en términos económicos que redistribuye territorialmente. Por ejemplo, eso en Santiago no existe. O sea, cada comuna tiene sus propios recursos y eso lo que tiende a ocurrir es que las disparidades, las desigualdades se incrementen. En estos procesos de principios de este siglo, de esta primera década del siglo, sí empieza a aparecer una caja común de redistribución, que en otras palabras, en muchos casos se expresa como solidaridad. 2 minutos. Y aquí aparecen dos definiciones que a mí me parecen claves y que en esto yo, bueno, he trabajado un poco más. Es que hay que diferenciar el derecho de la ciudad. Y el derecho de la ciudad no es otra cosa más que la autonomía. Y por eso es que tenemos que dotarle a la ciudad de autonomía. Y esa es la búsqueda del derecho que tenemos. Y el ejemplo de la Constitución ecuatoriana en eso es muy interesante porque la Constitución ecuatoriana establece el derecho de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza es sujeta de derechos. Y yo creo que acogiéndonos a esa cuestión, por lo menos en el caso del Ecuador, lo mismo es el derecho de la ciudad. Y en segundo lugar es el derecho a la ciudad, que empieza a cobrar mucha fuerza. Y principalmente se expresaría en un gobierno mucho más democrático de la ciudad, de participación en términos económicos, políticos, etcétera, la búsqueda de la función social de la propiedad y el ambiente y lo que se podría decir como la justicia espacial, es decir, la redefinición de esa segregación urbana que ha producido tantas disparidades. Una segunda cuestión, y aquí ya metiéndonos mucho más en las ciudades capitales. Lo que es interesante es que muchas de las constituciones de América Latina explícitamente señalan cuál es la capital de su país. La gran excepción es Chile. Chile no tiene señalado en la Constitución que su capital es Santiago. Y eso me parece que hay que enmendarlo. ¿Por qué? Porque simplemente poner con el nombre que sea que la capital del país es tal ciudad, eso ya le da una especificidad muy buena. Y aquí hay dos especificidades. Una que proviene de lo nacional, es decir, que hay una capital de la República, hay una capital del Estado federal, etc. Y aquí aparecen, por ejemplo, el caso de Bogotá, que con la Constitución del 91 se especifica como distrito capital. El caso de Quito, con la Constitución del 84 y del 98, aparece que Quito es un distrito metropolitano. El caso de Brasilia, en la Constitución del 88, se señala que es un distrito federal. En el caso de Buenos Aires, en el año 94, se constituye la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, aquí tenemos 4 ejemplos de cómo desde lo nacional, simplemente con poner que la capital es tal, ya es un paso muy interesante. Y luego tenemos también una capitalidad que no es nacional, sino que son capitales de los gobiernos territoriales. Entonces existe, por ejemplo, la capital de los gobiernos intermedios, como podrían ser, según la nomenclatura de cada país, las provincias, en el caso argentino, en el caso ecuatoriano, lo estadual, por ejemplo, en Brasil, en México, o lo departamental, en el caso de Colombia, de Bolivia. Entonces, aquí tenemos 2 formas de capitalidad, una nacional y otra desde los gobiernos intermedios.
Ahora, lo que está detrás de esto es una especificidad asimétrica, es decir, ver distinto a la capital del resto de ciudades. Y aquí hay 4 dimensiones claves de la autonomía frente al centralismo, es decir, frente al poder. Una primera es que hay que diferenciar los 3 formas de descentralización explícitas. Una que es una descentralización horizontal clásico, el judicial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos estado viviendo en estas últimas constituciones es una presencia muy fuerte del presidencialismo y se necesitan los contrapoderes. La descentralización no es otra cosa más que la búsqueda de equilibrios. Entonces, por un lado es horizontal, por otro lado también es vertical, en el sentido de que hay que diferenciar por los niveles territoriales, esta idea de los estados autonómicos, y en tercer lugar, lo territorial. ¿Y por qué? Porque algunas investigaciones que he tenido la oportunidad de ver es que, por ejemplo, en temas económicos, los municipios o los gobiernos locales están recibiendo mucho más recursos, pero eso no se está distribuyendo en el territorio porque las ciudades capitales siguen creciendo. Un minuto, Fernando. Uy, ay, ay. Bueno, después viene la descentralización, la desconcentración y el descentramiento. En términos de descentralización es la transferencia del poder, la desconcentración es la delegación del poder y el descentramiento es la privatización. Y en eso, bueno, Chile tiene mucho peso. Luego veamos qué es lo que ocurre al interior de las capitales. Y aquí ya no es solo la Constitución, sino las leyes secundarias que aparecen. Entonces, por ejemplo, Quito lo que hace es, en el año 93, establece una ley nacional para constituir un cantón especial que se llama Distrito Metropolitano. Montevideo se constituye en una provincia y es la ley de descentralización del 2010 que le permite pasar de 18 entidades administrativas dependientes a 8 electas popularmente. Y luego se tiene ya no de instrumentos jurídicos nacionales, sino locales, que son actos de soberanía local muy fuertes. Y ahí está el caso de Ciudad de México, que a mí me parece que es el caso más interesante de América Latina, con la aprobación que hicieron de la Constitución en el año 2017 y la puesta en vigencia en el 2018. Y está el caso de Quito, que está construyendo su estatuto de autonomía, pero todavía no lo termina. Con esto, que haya una mayor proximidad, representación y participación de los territorios en los gobiernos de las capitales. Y entonces, aquí tenemos 2 formas intralocales, el uno la descentralización en México, que es lo que decía, de las 16 delegaciones a 16 municipios, el caso de Montevideo, que pasa de 18 a 8, el caso de Lima, que tiene 43. Y de desconcentración, que estaría el caso de Bogotá con 20, Quito con 8, La Paz con 9, Asunción con 6. Y lo que tenemos, por otro lado, es la necesidad de una reconstitución que se está planteando este rato. Santiago con la elección del gobernador, el caso de Caracas, que es un proceso inverso de pérdida de autonomía, donde hay un alcalde metropolitano o mayor que es delegado del Ejecutivo y antes era electo popularmente. Y el tercer caso, que me parece muy interesante, es la ciudad de San Salvador, donde 11 municipios constituyen una oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador y una corporación de gobierno donde están representados los alcaldes de los 12 municipios. Y termino con las conclusiones. Yo creo que la Constitución debe aludir de forma clara la existencia de una capital de la República con el nombre que sea, porque eso da la posibilidad de que posteriormente se pueda entrar en procesos interesantes. Es absolutamente necesario establecer el carácter de la autonomía territorial. Esta idea del Estado autonómico como una tercera vía. Es importante abrir la posibilidad de que la capital se dote a sí mismo de su constitución o de su estatuto de autonomía. Y aquí básicamente lo que tendría que tener es democratización, mayores recursos económicos, mayores competencias. Y esto básicamente para tener una mayor capacidad de regulación autónoma frente a la economía global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad, muy potente estas distinciones y estos conceptos que has aportado a la discusión
y esta propuesta final. Vamos entonces ahora con la exposición de Paul Bromberg, que ya como lo señalamos, físico y político colombiano, y tiene una gran experiencia porque fue alcalde de Bogotá en el año 1997. Adelante, Paul. Te aviso cuando queden 2 minutos. Está sin audio. Ya puse el audio. Vieron, estoy tomándome un café exquisito. Miren, yo creo que me gastaría 20 minutos explicando por qué yo voy a exponer lo que voy a exponer y la metodología que yo asumo para investigar los procesos políticos. Creo que la política tiene una autonomía suficiente para poder obtener de ella leyes. Hay una mentira en esa biografía de Wikipedia que no sé quién es el calumniador que la escribió. Yo no soy político ya, ¿no? Es decir, yo llegué a ser alcalde porque yo no quería hacerlo. Eso fue lo que dijo el presidente Samper cuando me nombró. ¿Por qué me escogió a mí de una terna que presentó Mocos? Y le dijo, porque usted no quería y los otros dos tenían muchas ganas. Lo que me he dedicado es a tratar de entender los detalles, porque creo que muy en particular en el gobierno urbano el monstruo está en los detalles. Entonces, mi exposición va a ser muy distinta a la de Fernando. Me da pena porque parece demasiado en el piso, pero es que yo creo que hay que mirar realmente lo que ocurre, porque yo pienso en el corto plazo. Hay procesos constitucionales, esos son traumáticos. Quienes participan en esos procesos son políticos, esos producen decisiones. No es la razón la que se mueve detrás de esas decisiones, sino una lucha por el poder en el marco de las condiciones de lucha que se han aceptado las fuerzas políticas relevantes. Eso es lo que tenemos. Entonces, en esa perspectiva comparada, yo voy a informar lo que pasó en Bogotá, porque si muestro los detalles y el contexto, puede ser útil. Puede ser útil para algo que va a ocurrir este año, y la información que se obtiene puede ser útil, pero tengan en cuenta que es mi interpretación y mi selección de datos. De esos 4 puntos, capitales, áreas metropolitanas, organización territorial y subalcaldías, pues alcanzo a mencionar un poquito el primero, solo Bogotá, ciudad capital, y por qué apareció en la constituyente, por qué apareció y por qué esa información puede ser útil para saber si la constitución que van a elaborar, por ejemplo, ahora en Chile, va a aparecer o no va a aparecer la capital y de qué manera. Bien. En América Latina siempre coincide la capital con la ciudad primada, la más importante demográfica, económica y políticamente. Casi siempre, digamos, hay problemas ahí entre Río de Janeiro, Brasilia, etcétera, etcétera, pero eso es muy común. Así que la relación entre esa ciudad capital y el nivel nacional y regional cercano siempre ha sido muy conflictivo y seguirá siéndolo. El caso de Bogotá lo tramito en 25 páginas en el texto que está preparando la Flaxo y la CEPAL sobre esta situación en los países de América Latina. ¿Cuál es la relación entre la capital? Ese tema que Fernando dice falta por analizar y que yo describí y analicé, y es cómo es el proceso histórico por el cual Bogotá llegó a ser la capital de Colombia. Ciertamente, a lo largo de su historia republicana, la Constitución mencionó a Bogotá solamente para designarla como sede de gobierno. Bueno, la designaba, a veces inclusive la palabra aparece, por ahora. No aparece, pero en realidad era lo que estaba detrás, no habiendo nada mejor, porque estaba en discusión la configuración del Estado Nacional. Es decir, si íbamos a unirnos en una sola república de Ecuador, Venezuela y Colombia, por supuesto la capital no podía ser Bogotá, por supuesto que no. Entonces la ponían por ahora y eso se mantuvo y se mantuvo siempre con algunos debates, es decir, el asunto no ha estado ausente del debate nacional de ninguna manera porque está muy ligado a la configuración finalmente del Estado-Nación. Realmente el Estado-Nación en Colombia ni siquiera es de 1886, de donde surge una constitución que después de los Estados Unidos es la más prolongada en vigencia de toda América. 105 años duró la constitución del 86, pero las fuerzas políticas se acogieron a esa constitución solamente en 1910.
El siglo XIX se perdió. Se perdió en guerras y en decisión sobre si existíamos o no existíamos. En 1910, además, se configuró la nación porque Panamá se fue. Unos dicen que se la robaron, pero siempre quisieron irse. Panamá se fue. Y entonces el golpe nacional fue tan duro que dijeron, hombre, las fuerzas políticas, hagámonos pasito, decidamos si esto funciona o no funciona. Entonces, en esas condiciones, la mención de la capital, pues no podía ser sino una mención como se hizo, pues pensando en si la unidad nacional existía o no. Pero en 1905, y durante 3 traumáticos años en una especie de cuasi dictadura, a Bogotá se le dio por primera vez un estatuto especial. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad paupérrima sin poder económico y por consiguiente era necesario conseguir recursos de toda la nación para que esto dejara de ser una posilga, porque era una posilga. No podemos compararnos con México, no podemos compararnos con cantidad de ciudades. Esto es una ciudad muy atrasada, necesitamos sacar recursos de la nación para poder hacer de su capital una cosa presentable. Ese fue el argumento que se expuso en 1905. Bueno, pero eso no duró nada. A ese presidente lo sacaron muy rápidamente. Era un presidente que se otorgó facultades especiales, pero al fin y al cabo ha sido elegido. Y luego otra vez en 1954 se volvió nuevamente a decir que Bogotá efectivamente tendrá un régimen especial. Nuevamente bajo una dictadura. Esto no puede pasarse por alto. Solamente se logró un estatuto especial para la ciudad en dictaduras, nunca por el Congreso, ni por asambleas constituyentes. Y eso vale la pena estudiarlo. ¿Por qué pasó eso así? Bien, cierto, cuando pasó algo muy extraño además, en 1954 un dictador hace la ley que crea el distrito especial y luego lo sacan en 1957 y derogan casi todo lo que el dictador hizo durante su periodo, menos una cosa, el distrito especial. Ese distrito especial, mediante argumentos de realmente eran piruetas jurídicas, se mantuvo vigente hasta 1991. En ese momento la Constitución, en un detalle de fina elegancia, Fernando, no es más, un detalle de fina elegancia, lo llamaron distrito capital. Esto es todo, es un detalle de fina elegancia en un país que quiere gobernarse por palabras. Bueno, pero además la Constitución le dedicó explícitamente y expresamente 6 artículos. ¿Por qué sí? ¿Por qué ahora sí? ¿Y por qué se logró? ¿Y qué se logró? Yo digo que se logró por el carácter específico de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, que es muy interesante y es diferente de otras. Por una parte, nuestra Constitución no surgió de una pugna de fuerzas hegemónicas que llegaran a un acuerdo, realmente no. Lo que no hubo precisamente en la Constituyente fue una fuerza hegemónica clara, fuerzas hegemónicas enfrentadas, discutiendo sobre lo que debía estar en la Constitución. Lo que hubo fue tendencias ideológicas, nubes ideológicas que efectivamente estaban enfrentadas y que podríamos llamar que una era neoliberal, que es un término que a mí me parece muy laxo, muy general para describir, y que produjo, por ejemplo, un artículo como la independencia del Banco Central y la concentración de la actividad del Banco Central en la protección de la moneda. Es renovadora, pues no la llamo progresista porque eso ahora tiene nombre político, sino yo llamaría renovadora, quería algo diferente. Esas dos fuerzas estaban enfrentadas, pero debido al talante de lo que fue la Constitución a la época que vivíamos en Colombia, esas dos personalidades, una de las cuales fue secuestrada por la otra, y esa que fue secuestrada por la otra fue asesinada en 1995, que es Álvaro Gómez. Pero ellos dos lograron conseguir un acuerdo y es un pacto, todo cabe. Ese fue el pacto. Vamos a hacer una sola cosa. No vamos a producir una constitución hegemónica. Todo cabe. Siempre y cuando no exageren. Entonces usted lee la Constitución colombiana, que es súper extensa, precisamente porque todo cabe. Y es interesantísimo encontrar cómo un artículo tiene un inciso que niega el artículo mismo, el cuerpo del artículo. La decisión fue, mire, vamos a hacer unas nuevas reglas de configuración del poder político en Colombia,
vamos a hacer una constitución donde todo cabe y de aquí en adelante nos vamos al Congreso. Y se fueron para el Congreso. Y más o menos el país que se armó es ese que tenemos ahí. Fue resultado de una convicción de las personas que lideraban la Asamblea de que la democracia es fundamentalmente negociación. Y negociaron que todo cabe, repito, mientras... Lo que sucede es que en ese pacto algunos constituyentes tenían su proyecto político fincado en Bogotá, como los otros, todos los que participan en esas elecciones tienen proyectos políticos y están fincados también en regiones, por supuesto. Como región, número de región, Bogotá es una, el resto de regiones son 30. No le van a aprobar jamás en una constituyente un régimen de privilegios a la capital, jamás. Usted puede intentarlo, pero no le va a pasar, no le va a pasar. Esa es mi teoría sobre cómo es que funcionan estos asuntos. Pero uno de estos constituyentes tenían su proyecto político fincado en Bogotá. Como estábamos en un espacio en donde todo cabe siempre y cuando no exagere, entonces le dijeron a los de Bogotá, listo, armen ustedes un pedacito de Bogotá y veamos si se lo aprueban. Bien, entonces así fue como personas que tenían intereses políticos centrados en Bogotá tuvieron autorización para meter 6 artículos en la Constitución. Bien, seguramente yo no he entrevistado a ninguno de ellos para decir que fueron 6, porque algunos de esos son tan antitécnicos, o sea, tratan 3 temas distintos. Eso no es un artículo técnicamente elaborado. Lo que sucede es que si a usted le dicen, le metemos 6, pues yo meto algunos embuchados dentro de artículos ya existentes. Ok, metieron 6 artículos, de los cuales hemos tenido que reformar 4, porque esos artículos no daban poder especial a Bogotá, de ninguna manera, no le daban privilegios, ni ninguna otra actor político, su presencia, de su capacidad de gobierno en su correspondiente región, le va a dar a Bogotá atribuciones especiales. Él no crea que su propia ciudad merece. No se la va a conceder. Y efectivamente no se la concedieron. Por consiguiente, los 6 artículos lo que hicieron, adelantar lo que generalmente debería caber por 80 artículos, no hace lo básico de una constitución, que es fijar los derechos y regular el poder político, las decisiones políticas que vendrán en adelante. Esta constitución de una vez legisló. Así que todo el que quiso poner su pedacito, pudo una vez poner su pedacito en muchos temas que deberían ser 6 artículos que tiene la constituyente, que tiene la Constitución colombiana, sobre Bogotá. Voy a describir 4. Artículo 322. Una bestialidad. Cambiaron, autorizado por los demás. Bogotá regresó al nombre que había sido repudiado por Bolívar en 1819. Lo había repudiado porque nos recordaba al odiado Real Madrid, digamos. Entonces regresamos al nombre colonial porque a un tipo se le ocurrió una constitución. 9 años después, enhorabuena, le volvimos a dar su puesto en el diccionario, de manera que está en la letra B. Nosotros nos volvimos a llamar Bogotá. No cambiamos de posición en las enciclopedias, pero fue necesario una reforma constitucional para cambiar una chifladura. El artículo también contiene una excursión legislativa, que es que Bogotá estará dividida en localidades. Esta condición no es una condición exclusiva de Bogotá, la tenían los demás municipios, pero lo llamaban comunas. Lo que sucedió es que argumentos de esos de filigrana jurídica, que a mí me parecen muy flojos, hicieron que cada vez que Bogotá aprobaba la división territorial, la Corte Suprema o el Consejo de Estado decía que no estaba autorizado porque Bogotá tenía un régimen especial y la subdivisión territorial estaba aprobada solo para los municipios. Esa es la razón por la cual este artículo contiene pues una solución para que no haya otra vez un abogado en un jurisperito, en una Corte Suprema de Justicia que le vuelva a quitar a Bogotá la atribución de tener esta condición. Entonces, por eso aparece allí.
Bueno, ese es el artículo 322. El artículo 323 también la embarró. Se fijó para Bogotá porque era la opinión de alguno de los integrantes que el Consejo de Bogotá debería crecer a medida que creciera la población. En solo 10 años ya había crecido el Consejo de Bogotá un 20%. Y, por supuesto, sostener un consejo dándole las condiciones económicas para funcionar es muy costoso. Una reforma constitucional fue necesaria sin gran oposición de nadie para cambiar esto y fijarle un límite de 45 concejales. Bien, entonces también fue necesario modificar ese artículo que apareció en la Constitución. El artículo 324 es un artículo antitécnico que contiene dos temas diferentes. Bien, uno de ellos es un artículo rarísimo que es, pues, Fernando habla que en Bogotá lo que hay es una desconcentración, pero en Bogotá hay una cosa rarísima, una demostración del ingenio, pues, de los colombianos, que fue que crearon un congresito local con una capacidad de gestión en las palabras mucho mayor que el Congreso Nacional. Tenía la posibilidad de fijar presupuesto, tenía la cantidad de condiciones. Y el alcalde es un tipo extraño nombrado mediante terna, hecho por ese congresito local. Es una cosa extraña la que hay allí. Es muy interesante la figura, pero es muy extraña. Así que Bogotá sí tiene esa atribución extraña que le entregan a las juntas administradoras locales, que son un congresito local elegido por el voto para distribuir un presupuesto cuyo monto está relativamente asignado por ley, es un monto fijo. Pero todos los alcaldes mayores han tratado de recortarle las alas a ese presupuesto. Es una discusión pues que no cabe para lo que yo estoy trabajando aquí. Y luego viene el artículo 327 en un tema que también ya mencionó Fernando y que es de una enorme importancia. Y es, bueno, ¿y cuál es la relación entre Bogotá y el departamento del que hace parte? El departamento es el nivel territorial regional del cual Bogotá hace parte, geográficamente. Pues se da una cosa extrañísima. Bogotá sigue siendo la capital del departamento de Cundinamarca, pero Bogotá no hace parte de Cundinamarca, aunque está en toda la mitad. O sea, el gobierno de Cundinamarca es un gobierno en el exilio. Este artículo lo que dice es que los electores de Bogotá no pueden participar en la designación del gobernador, ni pueden participar en la designación de la asamblea departamental. Eso es importantísimo. Eso querría decir que en realidad, digámoslo así, los electores de la gran ciudad, que serían mucho más que los electores de los municipios que rodean a la ciudad, hasta de completar el departamento, pues estarían eligiendo al gobernador. Eso no parece justo, pero tampoco sería justo que la zona rural tuviera influencia sobre la manera como se gobierna Bogotá. Darle autonomía a las ciudades es un asunto sumamente difícil cuando hay fronteras abiertas, cuando hay una enorme interacción entre las dos. ¿Cómo se hace esa autonomía? Pues eso es mejor regularlo por ley. Lo importante es que la Constitución no lo prohíba, pero es mejor regularlo por ley. ¿Cuáles son las lecciones para Colombia, digamos, que nos da la historia de estas plegarias atendidas? Según Santa Teresa, más hemos padecido llanto por las plegarias atendidas, las no atendidas. Se cometieron muchos errores, efectivamente ha tenido que corregirse todo y ha ocurrido algo que es en realidad incómodo para un país. Es decir, si la Constitución se vuelve un trapo, no hay Constitución. Si se vuelve un deporte jurídico de alto riesgo, porque lo es, reformar la Constitución cada rato, que es lo que estamos haciendo, pedacitos de la Constitución reformados permanentemente, pues entonces no tenemos Constitución. De aquí se puede sacar una lección general, que es la que vamos a mencionar enseguida. Es decir, las palomitas legislativas, así se dice en Colombia, cuando a alguno le dejan manejar un carro así como por un ratico. Esas palomitas legislativas que se dieron en la constituyente no son convenientes. No son convenientes porque una constitución tiene fuerza si es altamente legítima y si es estable. No si toca cambiarlo y resulta cambiada por las fuerzas políticas que siguen después las reglas establecidas en la Constitución. Entonces, voy a decir algunas cosas que yo creo que son importantes para un proceso constitucional basado en la experiencia de cuál es el verdadero juego político, que no es el juego de los grandes conceptos.
Es el juego de la lucha por el poder político establecido en las reglas de la democracia. Bien. Primer consejo, que es un saludo a la bandera. Ojalá pudiera llegarse a un acuerdo político amplio para poner límite al deseo de aprovechar la Constitución para tomar decisiones que debían ser de Congreso. 2 minutos, Paul. ¿Perdón? 2 minutos. Sí, estoy terminando. Ojalá pudiera llegarse a un pacto de eso. No se puede llegar a un pacto diciendo que la Constitución no tenga más de 100 artículos, porque le van a hacer escoger un artículo y volver un artículo gruesísimo, entre otros como la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 8 artículos, pero son larguísimos. Bueno, segundo, otro saludo a la bandera. Es mejor un ambiente de negociación que un ambiente de pugnacidad. Si quieren conseguir algo, lo mejor es llegar a reglas ciertas y resultados inciertos, en lugar de procurar una constitución hegemónica que no va a funcionar. Y eso vale inclusive para la legislación sobre la ciudad. Tercero, pretender privilegios para la ciudad capital, que es de por sí cuestionable. Además, sería casi imposible en un ambiente como el que seguramente va a ocurrir. Las regiones siempre se enfrentan a la capital. No conozco un solo sitio donde eso no ocurra. Cuarto, si la composición de la Asamblea Constitucional es similar a la que generalmente ha prevalecido en el Congreso, no va a salir casi nada de la Constitución. Sí, lo que ocurrió en Colombia es que los que ganaron las elecciones para ser miembros de la Asamblea Constituyente fueron personas que generalmente no participaban en elecciones. El proceso electoral con más baja participación electoral que ha tenido Colombia es la elección de la Constituyente. Solo el 20%. Pero tuvo un producto que es considerado por todos los colombianos como la nación de la nación, tanto que Colombia sufre de una enfermedad que yo llamo deísmo constitucional. Todo es la Constitución. Es la demostración de que Dios es la Constitución. Todo es la Constitución. Las ciencias sociales se acabaron. Ahora son los jurisperitos los que saben de todo, de antropología, de etnografía, de economía. Son los jurisperitos. Eso es porque nosotros nos volvimos un país de abogados en un país que pretendemos construir a partir de las cosas que dicen los abogados. Bien. Algo para terminar. En Colombia hay un dicho que dice que solo hay alguien más peligroso que un jurisperito y es un aficionado a la jurisprudencia. Yo soy uno de estos aficionados a la jurisprudencia. Yo trato de aplicar la lógica. Todo aquello que un Congreso que una Constitución no prohíbe explícitamente, es posible hacerlo por parte del Congreso. Si la Constitución no prohíbe explícitamente que se armen áreas metropolitanas, es mejor que se haga por ley. Entonces, lo que hay que procurar es que la Constitución no prohíba lo que no queremos que prohíba. Por ejemplo, han logrado que la Constitución prohíba que Bogotá tenga área metropolitana con los municipios cercanos. Lo han logrado. ¿Quiénes lo han logrado? Los políticos regionales. Bogotá es la única ciudad de este país en que su verdadera autonomía tiene prohibido formar área metropolitana con los municipios. Le toca una cosa extrañísima, un área metropolitana con el departamento. Con un departamento que tiene municipios que para llegar a Bogotá necesita andar por carreteables 14 horas. Porque esto queda en la cordillera oriental, que es un desastre de cordillera, se la regalamos. Ok, son 5 reglas de cómo realmente funciona una constitución, de la experiencia que tenemos en Colombia manejando nuestras reglas constitucionales. Hemos querido modificar la manera como se hace la descentralización, pero no podemos porque requiere una reforma constitucional y las reformas constitucionales son traumáticas y siempre hipotecan el poder de quien decide emprenderla, porque vienen las negociaciones y son negociaciones muy complicadas. Bien, como verán, no pude citar a Saskia Sassen porque yo creo que la vida política, yo me he dedicado a estudiar cómo esto funciona. Eso llaman ciencia política. No es filosofía política, es ciencia política. Y la ciencia política es una ciencia que busca entender empíricamente cómo se comportan los políticos en la lucha por el poder. Y se comportaron así. Eso era. Gracias. Muchas gracias, Paul. Realmente agradecidos de poner aquí la experiencia de Colombia. No sé qué pensarán los jurisconsultos después de tu intervención, sí, pero la verdad las cosas es que nos ha quedado claro que
no hay que pensar que la Constitución resuelve todos los problemas y que hay temas que debemos generar por la vía de consensos más profundos y dejarle algo a las leyes. Yo quiero decirles que vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias. Estamos en tiempos en que todo es inestable y le quiero pedir todas las disculpas del caso a Alejandro Encinas. Vamos a hacer un pequeño cambio de orden porque Claudio Rego tiene un emergente que resolver y su única posibilidad de intervenir es cambiando el orden. Pero yo creo que somos todos personas que estamos acostumbrados a que los tiempos cambien para allá, así que Alejandro, ¿me permites? No te preocupes, no hay ningún problema, Paulina. Ya, nosotros que somos tierra de terremotos y de cambios, vamos a hacer un cambio aquí, ¿ya? Muchas gracias, Alejandro. Entonces, le vamos a dar la palabra a Claudio Rego, que ya lo anticipamos, es abogado, político chileno, exalcalde, exintendente, exministro y hoy día candidato a gobernador de la región metropolitana de Santiago. Adelante, Claudio. Oye, muchas gracias, Paulina. No sé si es posible que me acepten porque me traté de meter ahora por el computador, estaba por el celular. Si me pueden aceptar ahí los encargados de la administración. Así ahí estoy haciendo aceptado para poder conectarme por el computador, que es más fácil. Tienes que apagar el celular para... Ahí sí. No. Tengo que apagar, tengo que salir de la reunión. Tienes que salir del celular y quedarte solo con el computador. Eso, Aquí. se necesita solo uno. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha ahí? Te escuchamos y te vemos. Adelante. Oye, bueno, muchas gracias, Paulina. Oye, pido mil disculpas a Alejandro por este inconveniente. Para quienes han sido candidatos alguna vez saben que esto de estar de comentarista en un seminario de alto vuelo es casi un lujo asiático, porque la verdad es que estoy lleno de campaña. De hecho, andaba en terreno escuchando las presentaciones tanto de Fernando como de Paul. Y tengo algo, lamentablemente, a la 1:15, 1:20 que tengo que salir. Pero mira, gracias, Paulina, por este espacio. La verdad es que cuando me invitaron, una de las cosas que me pareció tan fascinante de este espacio, sobre las ciudades capitales, sobre cómo se consagra esta distinción fantástica que hacía Fernando entre el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad, que me parece que son dos miradas que hemos discutido poco aquí en Chile, pero que además en el caso nuestro como país se hace en un momento muy expectante. No solamente por lo que decía la Paulina, gran amiga, además que aprovecho de saludar y compañera de tantas batallas, sino porque en paralelo estamos, por primera vez en la historia de nuestro país, eligiendo gobernadores regionales, y al mismo tiempo, como ustedes saben, en noviembre pasado, en un plebiscito histórico, tan histórico como aquel plebiscito del año 88, cuando derrotamos a Pinochet con un lápiz y un papel, bueno, el 80% de las y los chilenos decidimos tener una nueva constitución, que había sido modificada innumerables veces. Estoy hablando de la constitución hecha por Pinochet y aprobada fraudulentamente, pero que a pesar de todas las modificaciones que había tenido, siempre como estas constituciones de dictadores tienen enclaves autoritarios, hacía que una minoría del país tuviera un derecho de veto para cambiar cosas fundamentales que tenían que ver con la matriz, yo diría, neoliberal, autoritaria y centralista de nuestra Constitución. Entonces, se hace primero un acuerdo político a raíz del estallido social, cosa que ustedes conocen. Se aprueba esta idea de una convención constituyente que además, muy interesantemente, se plantean dos alternativas, una que sea mixta, es decir, que sea la mitad compuesta por parlamentarios y la otra mitad elegida por la gente. Se aprueba mayoritariamente que sea 100% elegida, pero además, como ustedes saben, y a Chile le corresponde este proceso constitucional en un momento también especial de la historia de la humanidad, donde el movimiento feminista ha tenido un rol súper protagónico, se logra algo también inédito en nuestra historia y en la historia de la humanidad, que es que la convención va a ser 100% paritaria, es decir, 50% de hombres
y 50% de mujeres, lo que ya la hace un espacio muy interesante. Y además yo agregaría otro dato a propósito de la presentación de Paul, que me pareció muy interesante respecto de esta, yo diría, entusiasmo constitucional, por ponerlo de alguna manera, que es que la norma que convocó al plebiscito estableció una regla que dice que solo se pueden aprobar las normas de la nueva Constitución por 2/3 de los convencionales. Ahora, esto no es tan inédito, todas las convenciones constitucionales o asambleas constitucionales o comisiones han tenido quórum alto, pero en un país como Chile, donde siempre hemos tenido más o menos 3/3 de un tercio de derecha, un tercio de centro, centro-izquierda y otro centro más de izquierda, es claramente una invitación a lo que Paul llamaba esta necesidad de diálogo y de negociación y de no hacer probablemente una constitución excesivamente larga y prolífica en artículos que al final termina constitucionalizándolo todo en vez de establecer, como son todas las constituciones modernas del mundo, una parte dogmática interesante con una consagración de derechos y valores y principios que rompa esta noción neoliberal del Estado subsidiario que tenemos en Chile y establezca de verdad las bases de un Estado social de derecho, descentralizado, plurinacional, con un conjunto de derechos entre los cuales está, espero, este derecho a la ciudad y a la vivienda, y también una parte orgánica que regule el poder en sus distintas dimensiones, pero que también establezca algo muy interesante en el caso de Chile, que tiene que ver con cuánto poder se va a distribuir a las regiones y a los municipios. Entonces, miren qué interesante. Se juntan en Chile la experiencia acumulada de todos los países de América Latina de distintos tipos de experimento constitucional. Aquí se ha hablado de que la idea no es tener una constitución demasiado laxa, sino que sea precisa. Además, hay un requerimiento político que tenemos que ponernos de acuerdo 2/3 de los chilenos y chilenas para efectos de poder aprobar este texto, que además después va a un plebiscito de salida. O sea, tenemos un plebiscito de entrada, que se ganó con un 80%, tenemos la elección de una convención constituyente, y después tenemos un plebiscito de salida que tiene que aprobar el texto. Y en paralelo, iniciamos por primera vez, probablemente Chile ha sido, no sé cuál otro ejemplo tendremos en América Latina, pero lejos el país más centralista de toda América Latina, en que cada milímetro de desconcentración fiscal o política ha sido, una lucha de verdad titánica, y donde la reforma que la impulsó la presidenta Bachelet, donde tanto Paulina como yo fuimos colaboradores de la presidenta, surgió con muchas debilidades, porque había muchas fuerzas transversales, yo diría tanto del mundo político como también del mundo tecnocrático, de no querer transferir poder. Entonces, se hace esta descentralización política de elegir gobernadores en las 16 regiones del país, pero cuando llega el momento de decidir cuánto dinero se les va a transferir, hoy día el gasto regional es como el 10% del gasto público nacional, resulta que se deriva una ley que todavía no se dicta. O sea, estamos a un mes de la elección y todavía no se decide cuántos recursos van a tener, aparte de los que ya tenían los gobiernos regionales, que no era mucho. Segundo, se dice que las competencias, en vez de entregárselas desde el día 1, lo que se va a hacer es un proceso en que los nuevos gobernadores elegidos le van a poder pedir competencias al Ejecutivo. Yo no conozco todavía al presidente de la República que voluntariamente entregue sus atribuciones. Imagínense en el caso de Chile, además, donde la región metropolitana de Santiago, a la cual yo aspiro a gobernar, tiene el 42% de la población del país. O sea, si yo ganase la elección del año 2000, o sea, de este año, de abril, sería la segunda autoridad más votada del país. Entonces, en ese contexto, esto solo ocurre en Chile porque estamos en Zoom y estoy solo, me acaban de tocar el timbre, tengo que abrir la puerta, me dan medio segundo, disculpe. Esto ya no tiene que ver con la pandemia, les quiero decir, ya esto es Claudio Rego en persona, esa es su personalidad. Esto es lo más parecido que hay. Esto es lo más parecido que hay a la realidad, pero bueno. Pero para terminar un poco la idea, entonces yo digo que
es muy interesante porque se crean estas figuras que van a tener un gran poder político, y sin embargo no se le transfieren todas las competencias, no se definen todavía todos los recursos, y se establece un mecanismo de negociación a futuro. Ahora, esto ocurre para todas las regiones en general, pero en el caso de la región metropolitana, tal como decía Paul y Fernando, las áreas metropolitanas en general y las ciudades capitales en particular tienen una fisonomía propia. Primero porque ahí está muchas veces radicado el poder político, entonces hay una tensión entre el gobierno metropolitano o ciudad capital y el gobierno nacional. Segundo, porque la realidad metropolitana es de la esencia, creo yo, de todas las ciudades capitales. En el caso de la región metropolitana de Santiago, para que tengan una idea, tenemos 7,5 millones de habitantes, pero además tenemos 52 municipios. Yo fui alcalde de uno de esos municipios, entonces la fragmentación territorial del área metropolitana y también la fragmentación funcional que tienen los ministerios la hace muy difícil de gobernar. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo se va a manejar el transporte en la ciudad de Santiago? Bueno, el transporte está hoy día radicado en el Ministerio de Transporte del país. Es un poco la situación de Londres pre-reforma del 2020, del año 2000. Es decir, el gobierno nacional maneja y gobierna la ciudad. Entonces lo que va a ocurrir en Chile es que se inicia un camino, y eso es lo que yo veo en relación a lo que yo escuchaba en las presentaciones, se inicia un camino que tiene algo de Colombia, en el sentido que va a haber esta tensión entre la capital y las regiones, por supuesto. Ahora, la gente de regiones confunde la capital con el gobierno nacional, cree que el gobierno de la ciudad es el gobierno del país, y no es así, solo que ocupan el mismo territorio. Pero va a haber una tensión entre las regiones y Santiago, va a haber una tensión entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, por razones obvias, porque vamos a querer tener más atribuciones, y sobre todo diría yo porque si hay algo que yo he aprendido estudiando las experiencias de metropolitización de las áreas urbanas, es que es muy difícil gobernar una área metropolitana desde la fragmentación municipal o desde el nivel nacional. O sea, aquí se requiere de verdad un gobierno metropolitano. La OCDE lo ha dicho en todos sus estudios, las áreas metropolitanas con algún tipo de gobernanza son aquellas que crecen económicamente más y las que son más equitativas desde el punto de vista territorial. Entonces es evidente que se requiere un gobierno metropolitano. La pregunta que yo me hago, en Chile, ¿va a haber un gobierno, se va a crear en el marco de la nueva Constitución una regulación específica para Santiago, cuando es la ciudad que congrega el 42% de los habitantes? ¿Sí o no? Yo lo creo difícil, por las mismas razones que decía Paul en el caso de Colombia. Porque nadie quiere entregarle un estatuto particular al caso de Paul. Lamentablemente, Alejandro, no te voy a escuchar, porque sí he seguido el caso de México, y en México sí se le dio un estatuto especial a Ciudad de México, que tiene sentido por el tamaño relativo también que tiene Ciudad de México respecto del resto del país. Y la segunda pregunta que uno se hace es, ¿se va a crear gobiernos metropolitanos que vayan más allá de los gobiernos regionales? Porque ahí sí que no es solamente el caso Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y los alrededores, en fin, la zona sur de Santiago, de Chile también, Puerto Varas, Puerto Montt, etc. Entonces, yo creo que estamos en una transición constitucional en Chile, una transición política, porque vamos a tener nuevas figuras políticas, y también una transición de gobernanza, porque los gobernadores no van a ser la respuesta final. Yo creo que va a ser una respuesta intermedia. En el caso de las grandes ciudades y de las áreas metropolitanas, vamos a requerir mayor innovación institucional. Y la experiencia de América Latina, todo este recuento que nos daba Fernando al comienzo de lo que está pasando en distintos lugares de América Latina, va a ser muy interesante para el proceso que vamos a discutir en Chile. Ahora, y con esto termino para cumplirle con el compromiso y porque tengo mi otro compromiso. Lo que sí yo he aprendido, y creo que la experiencia chilena no ha sido buena porque de descentralización se viene hablando en Chile durante todo el siglo XX. Pero al final, cuando esto depende de los gobiernos de turno, siempre se es mezquino respecto a hasta dónde se llega con la descentralización, tanto fiscal como política. Yo sí creo que el tema fiscal tiene que quedar regulado en la nueva Constitución. O sea,
¿Cómo se va a entregar? ¿Qué porcentaje de los fondos? ¿Cómo se va a regular el financiamiento municipal para hacerlo más igualitario? No puede quedar solamente en manos del gobierno que se elija cada 4 años, porque la inercia centralista y de acumular poder siempre va a ser de que no va a llegar los recursos y las atribuciones a nivel local. Entonces, súper interesante lo que va a pasar en Chile, descentralización política, debate constitucional, y lo que viene ahora también es cómo aprendemos de la experiencia latinoamericana para hacer las cosas bien, porque si bien hemos hecho cosas que van en la dirección correcta en muchos sentidos, creo que en materia urbana a nosotros nos falta mucho para poder aprender a gobernar grandes ciudades. Eso. Muchas gracias, Claudio. Te vamos a disculpar desde ya. Entendemos que estás lleno de actividades y nos habría gustado haber escuchado tu opinión después de esto, pero vamos a dejar a Alejandro Encinas, que tal como lo anticipamos, es economista, político mexicano, y tal cual ha dicho Claudio recién, tiene mucho que compartir porque el gobierno del Distrito Federal de México es precisamente una experiencia interesante de recoger cuando hablamos tanto de áreas metropolitanas como de ciudades capitales. Y él ha tenido una vasta experiencia en distintas funciones, precisamente en este nivel. Así que, Alejandro, no solamente te volvemos a agradecer tu generosidad con el tiempo, sino que también vas a tener la posibilidad de hacer un comentario más general, que era lo que originalmente le habíamos pedido a Claudia. Así que todo suyo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Paulina. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Aprecio mucho la invitación a participar en este taller sobre la ciudad y los procesos constituyentes de América Latina, y espero que compartir la experiencia de lo que fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, celebrada hace ya poco más de 4 años, sea de utilidad, no solamente para el estudio académico que está haciendo, sino para el proceso que está llevando en Chile para la construcción de su nueva Constitución. Me da mucho gusto ver aquí la participación de algunos colegas mexicanos, el caso de Gabriela Rodríguez, también fue diputada constituyente, seguramente hará algunos comentarios al respecto, y de Roberto Evenschutz, que fue secretario de Desarrollo Urbano del primer gobierno democrático de la ciudad de 1997, y alguien que aportó muchísimo a la nueva Constitución. Yo quisiera tratar de complementar lo que se ha expuesto tanto Fernando, Paul y Claudio, tratando al mismo tiempo de dar respuesta a las preguntas que nos formularon para la atención de esta mesa de trabajo, vinculados a cómo se colocó en el proceso constituyente los temas vinculados con la ciudad, cómo fue la discusión, cuáles fueron las fuerzas políticas que impulsaron este proceso, qué sucedió después de la aprobación de la Constitución, y particularmente hacer el análisis de las condiciones coyunturales que llevaron a la necesidad de una nueva Constitución, en la primera Constitución de la Ciudad de México, que ha sido un debate, fue un debate histórico que inició apenas en 1824. Fueron 194 años de discusión sobre la autonomía de la Ciudad de México. Con el primer Congreso Constituyente de nuestro país, el debate era si se reconocía a la Ciudad de México como una entidad federativa, al igual que el resto de las entidades de la República. Y a pesar de que la resolución de este Congreso fue la conformación de una república federalista, lo cierto es que fue federalista en el papel, pero mantuvo una alta concentración del poder político al momento de limitar los derechos y la autonomía de la Ciudad de México y sus habitantes, al delimitar en un perímetro de 2 leguas a la redonda de lo que es el Zócalo capitalino, lo que sería la capital de México, reconocida como una circunscripción territorial denominada Distrito Federal. Situación que prevaleció hasta hace apenas 4 años, a pesar de que el debate se mantuvo durante todo el siglo XIX, en donde hubo cambios importantes para tratar de reconocer algunos de los derechos de la ciudad. Más aún en el siglo XIX se estableció con mucha precisión que en caso de que se modificara la sede de los poderes federales, la Ciudad de México se constituiría en un estado más de la federación, conocido como el Estado de la Náhuac.
Sin embargo, pues se fortaleció la Ciudad de México como la sede de los poderes federales, y a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente hasta después de 1985, los cambios administrativos que se registraron fueron mínimos, donde no, de que lo llevó a convertir a la Ciudad de México en la ciudad del presidente. Un presidente que designaba al regente de la ciudad, a los delegados políticos, un presidente que decidía el presupuesto de la propia Ciudad de México, en la que estaba constituida como una dependencia más del gobierno federal. Creo que los movimientos sociales y políticos, particularmente detonados a finales de los años 60 con el movimiento estudiantil, la surgencia electoral que llevó a la reforma política en los años 70, pero particularmente la emergencia ciudadana que derivó de los sismos de 1985, dieron cuenta de que se había agotado el modelo de gobierno de la Ciudad de México cuando la ciudadanía rebasó al propio gobierno federal para atender la emergencia y las labores de rescate, lo que fue, sin lugar a dudas, cabalmente reflejado con el surgimiento de la disidencia interna dentro del PRI con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en donde el resultado electoral a favor del Frente Democrático Nacional fue avasallador en contra del partido en el gobierno. Esto abrió la posibilidad de iniciar distintas reformas que a cuentagotas fueron tratando de atender las nuevas modalidades de gobernanza en la Ciudad de México, pero que fueron insuficientes. La creación en 1989 de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal que no tenía competencias para emitir leyes, sino bandos y reglamentos, hasta que después del surgimiento del movimiento zapatista en 1994 y la gravísima crisis política que vivimos en el país, se dieron las condiciones para una apertura que permitió que en el año de 1997, por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México eligieran a sus gobernantes en la figura de un jefe de gobierno que, sin tener las mismas facultades y competencias de un gobernador de los estados, sería por primera vez electo y tendría facultades limitadas, como el hecho de que el nombramiento, por ejemplo, del Procurador de Justicia de la Ciudad de México, del Secretario de Seguridad Pública, debería ser convalidado por el Presidente de la República, o limitaciones en el ejercicio de su presupuesto y su endeudamiento que todavía tiene que ser autorizado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, se elige también una primera Asamblea Legislativa y hasta el año 2000, por primera vez se elige a los delegados políticos. Todavía en 97, el jefe de gobierno designó a los delegados de las 16 demarcaciones territoriales y esto fue construyendo un nuevo entramado institucional, la conformación de un gobierno local que sin lugar a dudas tuvo un desarrollo muy vertiginoso y que generó condiciones para presionar, a dar un paso significativo a la constitución de una ciudad con plena autonomía. Claro, aquí hubo una coyuntura, particularmente en el año 2012, cuando en un acuerdo político al que llegaron los tres principales partidos políticos de aquel entonces, en el ánimo de crear las condiciones para hacer las reformas estructurales, particularmente en materia energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, de educación y otros aspectos, se incluyó en una agenda de trabajo la reforma política para otorgar la autonomía a la Ciudad de México, la cual enfrentó profundas resistencias. Nos llevó prácticamente 3 años la discusión para lograr una reforma constitucional en donde no se reconoció a la Ciudad de México como una entidad federativa más, sino se le dio un estatuto de autonomía como ciudad capital, dándole la facultad y la competencia para contar con una constitución política y definir su régimen jurídico y sus formas de gobierno. Creo que este proceso, sin lugar a dudas, fue muy importante, a pesar
de las restricciones que la propia reforma constitucional que reconoce la autonomía de la ciudad estableció un conjunto de condiciones para el desarrollo de la Asamblea Constituyente que estoy convencido apostaba al fracaso del proceso constituyente en la Ciudad de México, que incluso, lo voy a comentar más adelante, fue cuestionado una vez aprobada la Constitución por el propio gobierno federal que impugnó la Constitución aprobada. ¿Cuáles fueron estas limitaciones que se establecieron en la propia Constitución que se convirtieron en obstáculos que afortunadamente fueron superados y ayudaron a sacar adelante la Constitución? Primero, un déficit de legitimidad, un déficit democrático en la conformación de los integrantes de la Asamblea Constituyente. 100 diputadas y diputados constituyentes, 60 de los cuales fueron electos directamente a través de listas de representación proporcional. No fue a través de la vía territorial. Ese es un hecho inédito. Nunca habíamos tenido en el país una elección que, aunque fuera parcial en la integración del Congreso, fuera por representación proporcional plena, y 40 integrantes de la Asamblea Constituyente designados. 10 por el Ejecutivo Federal, 10 por el jefe de gobierno del Distrito Federal, 10 por el Senado de la República y 10 por la Cámara de Diputados, aduciendo que en tanto la Ciudad de México era la capital de la República, los poderes de la Unión deberían de intervenir en decisiones que no competían solamente a los habitantes de la ciudad. Creo que esto fue, sin lugar a dudas, uno de los principales obstáculos para poder acreditar más adelante la legitimidad de esta Asamblea Constituyente. De la misma manera, se pusieron restricciones muy claras a la forma de aprobar tanto la integración de los órganos de gobierno, el reglamento de la Asamblea Constituyente y la aprobación de cada uno de los artículos de la Constitución, al señalar, por ejemplo, que tanto la aprobación de las reglas internas del reglamento de la Asamblea Constituyente como la integración de su mesa directiva debería ser aprobada por las 2/3 partes del total de las integrantes y los integrantes de la Asamblea Constituyente. Es decir, necesitamos 67 votos para poder aprobar nuestro reglamento y elegir nuestra mesa directiva. Lo que se matizó en la aprobación de los artículos de la Constitución, que se estableció que debía ser aprobada por las 2/3 partes de los constituyentes presentes en la sesión, lo cual, pues en todos los casos, representaba muchos problemas, más aún cuando en el proceso electoral para definir a los 60 diputados y diputadas constituyentes participó solamente el 38% de la lista nominal de electores de la Ciudad de México, lo cual también nos cuestionaba el nivel de legitimidad de todos los representantes. Pero lo más interesante de este resultado es que ningún partido político por sí, ni aliado incluso con la segunda fuerza política, podía constituir en ningún momento las 2/3 partes para garantizar el desarrollo de la Constitución. Ello implicaba la construcción de un conjunto de acuerdos transversales que permitieran llegar a acuerdos que justamente garantizaran la mayoría calificada que se requería en cada uno de los aspectos. Creo que afortunadamente hubo la madurez y la capacidad para elaborar un reglamento que, hay que decir, nos llevó casi un mes la discusión solamente del reglamento y de la integración de la mesa directiva, lo cual no es menor, más aún porque la tercera restricción que se estableció en la reforma constitucional es que se estableció un plazo perentorio para la aprobación de la Constitución. La Asamblea Constituyente se instalaba el 15 de septiembre de 2016 y debería estar aprobada el 31 de enero de 2017. Si no sucedía esa aprobación, no había Constitución para la Ciudad de México. Creo que fue un proceso de construcción institucional muy interesante, donde también se complementó la disposición constitucional
de que debería de presentarse un borrador de constitución por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, que fuera el punto de partida para la discusión del Congreso Constituyente. Creo que afortunadamente hubo el atino para que el jefe de gobierno del Distrito Federal estableciera la constitución de un grupo redactor de poco más de 30 personas, en donde concurrieron desde jefes de gobierno del Distrito Federal, servidores públicos, dirigentes sociales, representantes de la academia, representantes de las comunidades indígenas, de los distintos sectores, del feminismo, del movimiento de la diversidad, que dio como conclusión, junto con distintas consultas que se hicieron públicas, pues la base de un proyecto que fue presentado el primer día de constitución que se integró la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero había que darle mucho mayor legitimidad a este proceso, porque no estaba necesariamente en el ánimo de la ciudadanía, de los capitalinos, y había que establecer mayores modalidades de participación. Y creo que uno de los atinos que hubo en todo este proceso fue no solamente permitir la presentación de innumerables iniciativas, fueron más de 500 iniciativas presentadas por los propios constituyentes, incluso proyectos alternativos completos de constitución, sino se abrió la discusión a un parlamento abierto que permitió que cualquier ciudadano, hombre o mujer de la Ciudad de México, pudiera presentar propuestas de incorporación a la Constitución, y al mismo tiempo se presentaron también proyectos completos por parte de los ciudadanos. Hubo que discutir alrededor de 1.500 iniciativas distintas de proyectos de redacción de artículos de distintos títulos, que todos fueron discutidos y dictaminados en las comisiones legislativas, 8 que se integraron para el desahogo de la comisión. Y otro tema que considero que fue muy importante en construir una base de legitimidad de la Constitución fue al haber convocado a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México a una consulta pública, la primera que se realiza en nuestro país, cumpliendo con las disposiciones de la consulta a los pueblos indígenas establecida por Naciones Unidas, en donde en alrededor de 940 asambleas en las comunidades y en los barrios originarios se aprobó por unanimidad el capítulo relativo a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Creo que ese fue un proceso de construcción institucional muy importante, que se acompañó también de nuevas modalidades en la forma de discusión dentro de la Asamblea Constituyente, donde solamente se reconoció a la Asamblea Constituyente, sus comisiones de dictamen y a la mesa directiva como los órganos de gobierno de la misma, rompiendo con lo que tradicionalmente ha funcionado en los órganos legislativos de nuestro país, con la existencia de una Junta de Coordinación Política que prácticamente interviene toda la toma de decisiones en las discusiones, que ha llevado a que nuestros congresos locales, el Congreso Federal, se conviertan más en congresos de grupos parlamentarios y no en cámaras de diputadas, diputados, senadoras y senadores, lo cual nos permitió la construcción de acuerdos de carácter transversal con los distintos grupos parlamentarios. Claro que en esto tiene que ver mucho el nivel de desarrollo cívico, político de la ciudad, de una ciudadanía muy reclamante y vigilante también del comportamiento de sus representantes. Y el haber permitido esta discusión abierta, sin ninguna restricción, en el pleno de la Asamblea, permitió ver cómo el partido más conservador, el caso del Partido Acción Nacional, votaba a favor el derecho al matrimonio igualitario, cosa que por lo general en otros estados de la República ese partido ha sido la principal fuente de oposición, o cómo el grupo parlamentario del Ejecutivo o del PRI apoyaron el derecho a una muerte digna, como parte de los nuevos derechos establecidos en la Constitución de la ciudad.
Sin embargo, pues la discusión en ocasiones fue ríspida y en muchos casos hubo momentos de inflexión donde pudo haberse quebrantado en la posibilidad de un acuerdo en algunos de los temas básicos de la Constitución. Y ahí hicimos cambios y ajustes al reglamento interno ya aprobado para permitir que en las discusiones pudiera haber reservas, no solamente de artículos específicos que estén sometidos a la discusión de los dictámenes, sino de párrafos, de frases o de palabras específicas para evitar que se pudiera perder la discusión de un articulado o de un capítulo completo de la Constitución. Pongo un ejemplo cuando discutimos el concepto de ciudadanía universal en el capítulo de ciudadanía de nuestra Constitución. Que si no, hubo la negativa, no logramos la mayoría calificada para establecer el derecho de ciudadanía universal en la Ciudad de México, y hubo que retirar solamente esta palabra para poder aprobar el capítulo en conjunto. Creo que de la experiencia que se ha tenido en esta Asamblea Constituyente hay muchos temas que sin lugar a dudas estarán presentes en la discusión de otros procesos constituyentes. Uno de los temas más debatidos fue el de la Carta de Derechos contenida en la Constitución, que sin lugar a dudas es la Carta de Derechos más avanzada, que no solamente retoma los avances ya logrados en el gobierno del Distrito Federal con su Asamblea Legislativa, donde se estableció en primera instancia las sociedades en convivencia, donde se estableció el matrimonio igualitario, la suspensión legal del embarazo, con un respaldo de la Corte en el sentido de que no podía haber regresividad en los derechos adquiridos en los habitantes de la Ciudad de México, sino que además fue tal la amplitud de los derechos que pues la oposición fundamentalmente se centró en que tantos derechos implicaban no solamente una carta de buenas intenciones, sino que no había recursos para garantizar el ejercicio de los derechos. En esto hay temas muy puntuales, hay una gran cantidad de anécdotas, pero discusiones como el ingreso mínimo universal, lo que es la renta básica, hubo que matizar el concepto para garantizar que pudiera establecerse en la Constitución, así como los principios de progresividad y los principios por persona. Más aún cuando en esta Carta de Derechos, pues en muchos casos de los derechos pues no requieren de recursos económicos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a reconocer a la población migrante o en tránsito en la ciudad como ciudadanos con plenos derechos en la Ciudad de México, creo que son de los pasos más significativos. Y uno de los temas que sin lugar a dudas, y en esto Roberto Schwenschus nos puede ayudar mucho, es el debate que giró en torno al derecho de la ciudad. Asumiendo... 2 minutos, Alejandro. Sí, ya con esto ya concluyo. El derecho a la ciudad, concebido como la garantía de todos los habitantes para tener acceso a infraestructura, equipamiento y servicios básicos, así como a todos los derechos reconocidos en la Constitución, donde hubo debates fundamentales como los relativos a la captación de plusvalía, en donde de nueva cuenta el centro de la discusión fue si se atentaba o no contra el derecho de la propiedad y la propiedad privada en la ciudad. Que es un debate que está presente en todos los procesos constituyentes, a pesar de que la Constitución de nuestro país establece con toda claridad la facultad de la nación para dictaminar todo lo relativo a las modalidades que adopte la propiedad privada, pública o social de acuerdo al interés público. Creo que hemos dado un avance muy importante, ahora el reto está en la implementación, porque de inmediato, a pesar de que cumplimos puntualmente con la aprobación de la Constitución, el 31 de enero estaba firmada por todas y todos los estudiantes, de inmediato el Ejecutivo Federal impugnó la Constitución de la Ciudad de México. Afortunadamente lo hizo de manera muy torpe,
porque, por ejemplo, la Procuraduría General de la República de entonces impugnó toda la Carta de Derechos de la Constitución alegando que no se había desarrollado la consulta a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, cuando esta fue acreditada por las distintas agencias de Naciones Unidas. O luego encontramos, lamentablemente, intentos de la Asamblea Legislativa saliente por mitigar algunos de los cambios, como por ejemplo pretendió eliminar de la Constitución la obligación de establecer la integración paritaria del Congreso de la Ciudad con 33 diputadas y 33 diputados, cuando ya el propio constituyente, la Asamblea Constituyente, se había erigido en el primer órgano legislativo, y en este caso constituyente, con paridad de género, porque de los 100 constituyentes, 51 fueron hombres y 49 mujeres, y eso porque uno de los partidos, el Partido Verde Ecologista, no cumplió con los principios de paridad. Creo que hay todavía mucha brecha por recorrer, ver los temas vinculados con el desarrollo metropolitano, todo el sistema de planeación que se estableció en la Constitución, en donde el Comité de Planeación y el Plan de Desarrollo de la Ciudad tiene que contemplar una temporalidad de 20 años y que debe ser obligatoriamente cumplido, o ver las nuevas modalidades en lo que es la coordinación metropolitana, más aún cuando ahora hemos dejado atrás la figura de las delegaciones políticas para establecer la figura de alcaldías dentro de una administración unitaria. Ahorita lo que sea Claudio, creo que es algo que hay que tomar en cuenta, porque se mantiene el carácter unitario de la hacienda pública y de la prestación de algunos servicios, particularmente transporte, agua, seguridad pública, que entiende pues, que una ciudad de esta magnitud pues, no puede fragmentar la prestación de sus servicios y por el contrario tiene que impulsar la coordinación del desarrollo metropolitano en 4 entidades que ahora congregan a 22 millones de habitantes y que son de los retos que tenemos en la implementación. Disculpen por lo que me haya prolongado, pero creo que vale la pena y sirve para complementar lo que aquí se ha planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. De verdad, tremenda experiencia, tanto desde el punto de vista de las complejidades, de los logros, pero también has planteado un tema nuevo, que es la brecha entre este inmenso logro de tener un estatuto de distrito federal y una nueva institucionalidad y su implementación. Tengo tres preguntas, una para cada uno. En el caso de Fernando, yo quiero hacerle yo una pregunta porque siento que lo interrumpí cuando estaba en lo mejor de su exposición sobre por qué en las ciudades capitales deberían estar en la Constitución, tenían que tener un estatuto y una autonomía territorial. A lo mejor, Fernando, en 2 minutos puedes profundizar un poco aquello, pero también tengo la pregunta para Paul, que es respecto del tema del derecho a la ciudad y la propiedad privada en la Constitución colombiana. Y en el caso de Alejandro, insinuaste un tema que desató mucho interés, porque para nosotros los chilenos este es un tema muy complejo, que es el tema de el suelo, en el debate, el suelo urbano, en el debate constituyente en Ciudad de México. Así que les dejo 2 minutos a cada uno para que puedan profundizar, y Fernando, perdona por haberte interrumpido, pero te compenso ahora, en este mismísimo momento, con tu palabra ahora. Muy cortito, por razones del tiempo también. Un poco la tesis que yo estoy sosteniendo es la necesidad de introducir un nuevo Estado, que no sea solo federal y unitario, y que pensemos un poco en esta experiencia española, que yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque plantea la posibilidad de que sea un estatuto, que sea un Estado autonómico, y básicamente trasladado hacia los territorios. En el caso español, bueno, es mucho más evidente por la cantidad de países que tiene dentro del propio Estado. Pero lo que estamos viendo en Bolivia y estamos viendo en Ecuador, yo creo que ayuda mucho, y ustedes también tienen pueblos y nacionalidades indígenas en conflicto, y creo que ahí se puede encontrar, por ejemplo, lo que tanto en Bolivia y en el Ecuador tenemos circunscripciones territoriales indígenas, que son autónomas.
Entonces, eso ayuda. Están en toda la discusión ustedes de las regiones autónomas. Pues yo creo que esto va en esa misma línea. Y el tema de la capitalidad, de la capital más bien, a mí sí me parece que es importante que esté dentro de la Constitución con el nombre que sea, pero que sea distinto al resto de las ciudades, porque esa especificidad da la posibilidad de que posteriormente se pueda tener una ley secundaria que justamente rija esa condición. Los ejemplos que yo ponía de ciudades que se dividen internamente para constituir incluso autonomías internas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, uno de los grandes problemas que tienen es que le falta una unidad administrativa a esa totalidad de comunas que existen. Está planteado el tema de las gobernaciones regionales, pero me parece que con muy pocos recursos y con muy pocas competencias. Claro, yo entiendo en el caso de Chile lo que decía Claudio, 42% de la población chilena está ahí, y elegir un gobernador es elegir otro presidente de la República, por los problemas que eso tiene, pero me parece que hay que ir en esa línea y definiendo, bueno, las tres patas de la autonomía, que es el tema democrático, es decir, que tiene que ser electo y que tiene que tener una gobernabilidad en esa perspectiva, que tiene que tener competencias explícitas y que tiene que tener recursos para que pueda esas competencias llevarse a cabo. Si eso no se tiene, pues lo que va a ocurrir es que va a seguir existiendo esa fragmentación tan fuerte. El ejemplo de San Salvador a mí me parece muy interesante y que habría que verlo. Son 12 municipios en una ciudad mucho más pequeña, creo que tiene la mitad de población o menos de la mitad de la población de Santiago, pero ahí lograron construir una sola oficina de planificación para todo el área metropolitana. Y no solo eso, sino que tienen los 12 alcaldes conformado un consejo, donde es un consejo fundamentalmente político. A mí me parece que por ahí puede haber una cosa interesante. Y ni se diga la experiencia mexicana, que yo considero que de las capitales en América Latina es la más interesante, independientemente de los problemas que haya tenido, pero me parece que es la más interesante, la más progresista y la que puede señalar algunas directrices hacia el futuro. Muchas gracias, Fernando. Le doy la palabra a Paul ahora para poder profundizar en este tema que se ha planteado respecto al tema del derecho a la ciudad y la propiedad privada en el debate constitucional de Colombia. ¿Estás con el micrófono apagado, Paul? Sí, la respuesta tiene que ser muy breve para una pregunta de semejante tamaño. Como cosa curiosa, la Constitución de 1991 aprobó la expropiación sin indemnización, cosa que es una especie de locura que fue necesario reformar después, por supuesto. Pero la Constitución también aprobó la no extradición de Pablo Escobar. Eso fue, la no extradición de Pablo Escobar aprobado por la Constitución. Esto también tocó quitarlo, por supuesto. Pero además se hizo con balas y con sobornos y todo ese asunto. Pues, estos procesos están llenos de ese problema. Okay. Y entonces ya en lo que es el núcleo de la Constitución colombiana tiene desde hace tiempo un precepto que es un poco católico, es un poco que viene creo que de los jesuitas, con una palabra rarísima. Dice, yo quería leer así textualmente, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso yo nunca lo he podido entender y le he preguntado a los jorisperritos que me expliquen qué quiere decir es ahí. La propiedad es una función social, ¿no? La propiedad tiene una función social interesante, eso está bien, pero es, no sé qué es. En todo caso, la Constitución sí termina finalmente protegiendo la propiedad privada, pero tiene un artículo específico sobre plusvalías, que ha tenido dientes, es decir, que ha originado legislación, y es que el Estado tiene la obligación de captar las plusvalías que su actividad organística genere. Y han tratado de hacer algo con eso y hay diferentes maneras de captar la plusvalía. Algo se ha trabajado el tema. Y eso, por supuesto, no involucra pues atentar contra la propiedad privada, aunque se pueda alegar, pero eso ya parece ser un asunto un poquito, como digamos, doctrinariamente ya está medio aceptado, que las plusvalías generadas por la acción urbanística no tienen que pertenecer al propietario. Ahora, ese no era el tema de nuestro taller, ¿no? Que era qué legislación específica sobre la ciudad y sobre el derecho urbano debería estar incorporado en una constitución
para darle fuerza a ciertas capacidades de gobierno que vendrían después. Eso no era nuestro tema de discusión. Nuestro tema de discusión era la capitalidad, etcétera, que es otra cosa. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Alejandro. Sí. Quedó este Sí, tema del pues, suelo en los arreglos constitucionales en México, que es un tema, ya lo decíamos, de mucha importancia para el debate actual en Chile sobre los temas de derecho a la ciudad y de incorporar los temas urbanos a nuestra Constitución. bueno, este es un tema que nosotros dábamos por resuelto desde la Constitución de 1917, con el artículo 27 constitucional estableció, igual léelo textualmente: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Ese es un artículo vigente en nuestra Constitución. Sin embargo, hemos tenido una discusión en materia de la regulación del desarrollo urbano y los usos del suelo histórica desde 1976, donde Roberto Ayruchus participó en la elaboración de la primera Ley General de Asentamientos Humanos, que posteriormente se debatió en 1993, refrendando lo que es la facultad de competencia de la autoridad para regular no solamente la propiedad, sino particularmente los usos del suelo. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, se estableció con toda claridad el derecho a la propiedad urbana, garantizando la propiedad inmobiliaria como base para el desarrollo económico de las ciudades, procurando siempre la máxima certidumbre jurídica, pero estableciendo con toda claridad que el derecho de propiedad, de posesión o de cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles se sujetará siempre a las provisiones, reservas, usos y destinos que determine la autoridad en los planes de desarrollo urbano. Esto generando canales de participación efectivamente de los ciudadanos, pero una vez definidos del uso del suelo, la propiedad tendrá que sujetarse a ello mismo. Pues aquí siempre va una gran disputa, especulación, corrupción, tráfico de las inmobiliarias, pero la Constitución del país y de la Ciudad de México es muy expresa en el sentido de que debe prevalecer el interés público en los usos del suelo en nuestra ciudad. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que el tiempo se nos vino adelante. Se supone que parte de mi trabajo era hacer una síntesis. Creo que no hay mucho tiempo para aquello, además de agradecer. Creo que Fernando nos puso de frente a un tema complejo, que es esta idea del Estado autonómico y esta capital con estatuto de autonomía territorial y claramente estipulada en la Constitución. Paul nos planteó los dilemas de un proceso constituyente sobredimensionado, la complejidad de poner todo en la Constitución y no equilibrar en el tema de las leyes, los acuerdos políticos. Creo que Alejandro nos ha hablado de un proceso muy interesante, muy interesante, visto en México para darle al Distrito Federal el carácter de su autonomía, pero también el proceso constituyente y la forma en que se fueron constituyendo los acuerdos. Y creo que Claudio Rego, a pesar del poco tiempo que estuvo con nosotros, nos planteó este dilema complejo que estamos enfrentando los chilenos, que es crisis sanitaria, crisis social, proceso constituyente, proceso de descentralización, y en ese sentido solo nos queda agradecer los aprendizajes con que ustedes nos regalan hoy día la posibilidad de que este proceso que tenemos por delante sea de lo más participativo, pero también sea de alguna manera atingente a este concepto de un Estado de derechos, de mayor equidad y mayor posibilidad de transformación en nuestro país. Yo lo dejo hasta aquí, agradezco infinitamente la oportunidad que he tenido de moderar este panel y dejo a Patricia para que pueda hacer el cierre final de esta actividad. Sin micrófono. Está sin micrófono, Patricia. Muchas gracias, Paulina.
no me queda más que agradecerles a todos esta sesión privilegiada que nos pone a pensar en los desafíos de nuestras constituciones respectivas y a pensar las ciudades a la luz de los procesos constituyentes y a la luz de las realidades urbanas, en muchos casos dramáticas y en muchos casos cruzadas por grandes batallas sociales de movimientos y procesos innovadores. Los convoco para mañana, para la sesión de mañana, que tiene pues una continuidad interesante en la que participará Raquel Rodnik de Brasil, Pedro Pires de Argentina, Roberto Ivenschutz por México. Tendremos la moderación de Lucy Winchester y comentará la sesión Germán Correa de Chile. Por favor, los esperamos en esta primera serie de 2 del tercer taller. Y la próxima semana les enviaremos el programa para jueves y viernes también. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fernando, gracias. Buena suerte. Alejandro, gracias. Excelente reunión. Marcelo, gracias. Muy bueno.